Muy buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy estamos con la continuación del curso Fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Estamos desarrollando el módulo 2, Gobernanza del agua, la unidad didáctica 6, Gestión de la información y comunicación para la construcción de consensos, y esta es la sesión número 12, ¿no? Un poco recordando que la primera sesión, la sesión número 11, estaba orientada hacia la gestión de la información, y esta sesión número 12 va a estar orientada sobre todo a la gestión de la comunicación y la búsqueda de consensos. Bien, voy a pasar a tomar nota. Bueno, voy a exponer. Un momento, por favor. Muy bien. Eddie, ¿me confirma, por favor, que está adecuadamente compartida la presentación? Sí, confirmo que está Perfecto, adecuado. muchísimas gracias. Muy bien, señoras y señores, por favor, vamos a tomar paso ahora a las recomendaciones para el desarrollo de esta sesión. La primera recomendación, bueno, estamos procurando desarrollar lo mejor posible el tema de la puntualidad. Eh, Hemos estado reunidos ya nosotros algunos minutos antes, así que, bueno, y la hora de inicio para poder cubrir todo el programa propuesto. Mantener el micrófono desactivado. Por favor, se les pide a los asistentes que mientras no estemos en una sesión de trabajo grupal, mantengan su micrófono desactivado. Mantener la cámara encendida es una petición general, sobre todo en el desarrollo del trabajo grupal. Prestar atención, sí, obviamente, porque vamos a desarrollar alguna serie de interacciones, como por ejemplo preguntar a los asistentes sobre algún tema específico que estamos hablando. Voy a pedírselos, por favor, y que estén atentos. Identificar zonas seguras. Como ya saben, hemos tenido muchos movimientos sísmicos los últimos días en distintas partes del país, así que necesitamos estar alertas e identificar previamente cuáles serían las rutas de evacuación que tendríamos que utilizar en caso de que durante el desarrollo de esta sesión tengamos un movimiento sísmico. La conexión a Internet, sí, ya, bueno, se les había pedido que tengan una buena conexión a Internet para evitar bueno, para evitar interrupciones y discontinuidades en el desarrollo de este proceso. Participación activa, sobre todo en los momentos del trabajo grupal. No hay jerarquías dentro de esta sesión, sea cual sea el puesto que desempeñen dentro de sus instituciones. Lo ideal aquí es que puedan participar de manera indistinta, por favor. Sobre los ejercicios es necesario cumplirlos antes y después de cada sesión. Me informan que del conjunto de asistentes de la semana pasada, un número de 11 habían enviado ya sus trabajos sus trabajos individuales. Eso es un elemento de consideración para la calificación. Y bueno, tenemos un manejo de los tiempos, ¿no? Vamos a tener un tiempo preciso para el desarrollo del taller, de los trabajos grupales, de la exposición, para poder terminar a la hora señalada y que todos podamos continuar con nuestros deberes. Así que continúo. Entonces estamos con el tema de comunicación para la construcción de consensos. Es un tema preciso, es un tema necesario, y como la sesión pasada, a veces puede resultar pasar por obvio, ¿no? Como cuando hablábamos sobre, por ejemplo, el proceso de gestión de la información. Eh, el problema es que cuando lo pasamos por obvio, eh, podemos dejar de entender ciertas circunstancias que nos permitirían mejorar el alcance de la comunicación, ¿no? Ustedes dentro de los consejos eh, de los consejos de recursos hídricos tienen la posición en la que están trabajando con múltiples actores. Estos múltiples actores tienen intereses diversos. Entonces, esta multiplicidad de intereses no va a poder ser guiada hacia un solo objetivo si es que, en principio, no hay una comunicación fluida. Y más adelante tenemos
detalles de unos documentos de la Autoridad Nacional del Agua, en el que llaman a el Consejo de Recursos Hídricos a ser un elemento articulador dentro de la cuenca, y eso es crucial. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, hay una serie de problemas de gestión territorial de los que padecemos como nación en conjunto, y que desde el enfoque de una gestión integrada de recursos hídricos, desde un enfoque de cuenca, podrían mejorarse, ¿no? Podrían superarse las dificultades de la gestión territorial que experimentamos. Entonces, es un reto propiamente el proceso de comunicación para esta búsqueda de consensos. Gestión de la comunicación. A ver, algunos conceptos e ideas. El proceso mediante el cual los distintos actores involucrados en la gestión de recursos hídricos se interrelacionan e intercambian información para la toma de decisiones. Es la disposición final de informaciones oportunas y adecuadas, y la información va más allá del Consejo de Recursos Hídricos. Y sí, cuando la sesión pasada hablábamos de, por ejemplo, cómo circula la información dentro de la institución y con actores muy cercanos o actores con los que se trabaja diariamente, decíamos que ahí hablamos más de una gestión de la información, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de las instituciones no hay duda sobre hacia dónde van los informes. Un técnico, un especialista desarrolla un informe, ese informe va hacia el siguiente peldaño, ¿no? A nivel de gestión. Al final el director o el presidente de un comité termina centralizando los informes técnicos que han venido como que escalando, y todo eso está normado dentro de una institución. Entonces ahí hablamos de una gestión de la información. ¿Qué pasa cuando esta institución necesita interrelacionar con otras organizaciones que pueden tener otros fines, pero hay intereses comunes? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante común, organizaciones de ganaderos. El fin de una organización de ganaderos es completamente distinto, ¿no? Incluso de cada uno de esos ganaderos, el engorde de los animales, la producción de leche probablemente, la producción de carne. ¿En qué punto tenemos un interés común? Por ejemplo, en el uso de los recursos, del recurso agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Ya no hay una jerarquía, no hay una obligación, por ejemplo, de recepcionar un nivel de información, sino que ahí lo que necesitamos es transmitir ideas. Transmitir ideas que lo que pueden hacer es cambiar las actitudes, mejorar las actitudes del otro actor, o incluso convencerlos para generar una serie de acciones en función del tiempo para un objetivo a futuro, ¿no? Entonces, ahí estamos ya en otra fase, que es gestionar la comunicación. Algunas ideas claves de la gestión de la comunicación dentro de documentos normativos de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación efectiva, hay esta serie de ideas, ¿no? El Consejo de Recursos Hídricos es un espacio institucional de diálogo, sí. Existe la necesidad de mantener una participación activa de los actores que se traduzca en acciones efectivas para la implementación de los planes de gestión de recursos hídricos, efectivamente. La comunicación facilita la participación, el diálogo de los múltiples actores en la acción colectiva, y se requiere contar con una red de comunicación, eh, y esta red de comunicación es justamente la interrelación a través de estos mensajes comunicativos de el conjunto de actores, ¿no? Eh, Hay una parte crucial, por ejemplo, que lo referíamos antes, en el proceso de formulación de un plan de gestión de recursos hídricos. eh, Hay una necesidad completamente acuciante de establecer vínculos de comunicación, por ejemplo, interinstitucionales. Eh, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que los han invitado como miembros del Consejo de Recursos Hídricos a procesos de formulación de planes de gestión específicos, instrumentos normativos, por ejemplo, en municipios que tenemos. Hay el plan de gestión de riesgo de desastres, hay el plan de desarrollo local concertado, el plan de desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y en ese proceso puede surgir dos situaciones.
A veces la invitación es meramente informativa, es decirle, bueno, tenemos a los actores involucrados y les vamos a informar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, estamos utilizando el término información, ¿no? Estamos transmitiendo un conjunto de datos. Pero lo ideal y lo que recomiendan todos los manuales de formulación de planes es que sea un proceso dialogante. Y cuando hablamos de diálogo, ya estamos hablando de dos vías, ¿no? Entonces, eso a veces parece una sutil diferencia, ¿no? Parece, ¿no? Podríamos juzgar como que en alguna situación no se ha tenido el tiempo suficiente, así que se cumple con publicar, ¿no? De manera participativa, con la presencia de los otros actores, qué estamos haciendo. Y ahí solo estamos informando, mientras que por el otro lado, cuando las sesiones establecen niveles de diálogo, por ejemplo, para retroalimentar las acciones que vamos a definir en algún lineamiento, eh, vamos a poder construir instrumentos que ya no están desfasados, ¿no? Y ahí venía el ejemplo. Hay muchos sectores de diversas cuencas, por ejemplo, que tienen desde los municipios planes de desarrollo económico, ¿no? Y si un plan de desarrollo económico, regresando al ejemplo de los productores agropecuarios, si un plan de desarrollo económico propone multiplicar por dos la cantidad de ganado, por ejemplo, eh, en una determinada zona, las preguntas relacionadas a la gestión de recursos hídricos son claras, ¿no? Y son claves. No solo la cantidad de agua que va a consumir el ganado, que probablemente va a estar gestionado por una junta de usuarios de riego, eh, sino mientras más ganado tenemos más excremento, más estiércol. ¿Qué se hace con ese estiércol? ¿No? Y son preguntas válidas, ¿no? Son preguntas que tienen que surgir del diálogo. Eh, pero bueno, avancemos un poco con estas ideas. Gestión de la comunicación interna en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, bueno, brinda información básica y elaborada por los miembros, ¿no? Ahí estamos más en una fase como de gestión de información. Y propicia la gestión de conocimiento, comparte y difunde información generada en el proceso de elaboración participativa del plan de gestión de recursos hídricos. Si es que compartimos información generada en procesos participativos, ya no es meramente información, estamos en un proceso de comunicación, ¿no? La información es cuando tu plan llega al conjunto de actores que está en un proceso participativo. Y si el resultado de esa consulta genera otro documento, ya estamos hablando de un proceso de gestión de la comunicación. Y bueno, hablando de gestión de la comunicación externa desde el Consejo de Recursos Hídricos, mantiene a la población informada durante un proceso de elaboración del plan de gestión de recursos hídricos, promueve en la población una cultura de la gestión de recursos hídricos con alternativas de solución frente a los conflictos ambientales, económicos y sociales ocasionados por el agua. Ahí una cuestión muy clara. Desde los especialistas que integran el Consejo de Recursos Hídricos, hay una serie de conocimientos, por ejemplo, de en qué se basa el buen manejo del recurso hídrico, ¿no? Y muchas veces cuando se inician procesos, eh, procesos comunicativos para lograr, por ejemplo, que mejore la gestión de recursos hídricos, hay un paradigma que no tendría que ser el único, ¿no? El primer paradigma es que las personas que tienen acciones o actividades contrarias al buen manejo de los recursos hídricos actúan por un nivel de desconocimiento, ¿no? Es decir, a ver, regresamos al ejemplo. Tenemos un ganadero y tiene 50 cabezas de ganado, eh, tiene la capacidad de tener el agua suficiente, por ejemplo, para que estos animales beban o para eh, cultivar los pastos, ¿no? Perfecto. Por ese lado, no hay problema. Pero la cantidad de estiércol que tiene, por ejemplo, limpia los corrales con agua y hace que este drene, por ejemplo, hacia el río, ¿no? Podríamos asumir que tiene esa actitud
por ejemplo, por desconocimiento, ¿no? Entonces, los procesos de comunicación lo que hacen es generar un mensaje que está cargado de información para que el individuo, al saber aquello que desconoce, cambie de actitud, ¿no? Ahora, generalmente es esta la idea que se utiliza en los procesos de comunicación y tiene que ver con enfoques bastante dominantes, digamos, ¿no? Digamos, yo, especialista, ingeniero, sé que esto está mal, entonces cuando se lo diga de una manera adecuada al ganadero o al campesino, va a cambiar su actitud, ¿no? Y sorprende cuando después de un proceso de comunicación, por ejemplo, la actitud no cambia. ¿Qué no se ha tomado en cuenta? Y no se han tomado en cuenta las muchas otras circunstancias por las que un individuo actúa de una u otra manera, ¿no? Y no estoy hablando de mala fe, ¿no? Por ejemplo, a veces, y ahí regresamos al esquema tradicional de comunicación, ¿no? Cuando después de haber partido de la idea de que el individuo que tiene una actuación inadecuada actúa porque no conoce, y yo transmito ese conocimiento y su actitud no cambia, automáticamente nos vamos hacia el otro extremo y asumimos que el individuo está actuando de mala fe, es decir, que es consciente del daño que está ocasionando o del error o de la mala práctica y lo hace a propósito, ¿no? Y ese también es otro error en el proceso de comunicación, porque no se están considerando muchos otros aspectos. Y uno de los principales, desde el enfoque, por ejemplo, en la comunicación efectiva con otros actores involucrados dentro de, por ejemplo, la cuenca, es que el individuo actúe en función de máximos beneficios, ¿no? ¿Y cómo es eso que máximos beneficios? Máximos beneficios son los menores costos también, ¿no? No solo ganar más, sino gastar menos. Y desde ese enfoque, por ejemplo, un proceso en el que, regresando al ejemplo de un ganadero, un proceso en el que realice, por ejemplo, un tratamiento al estiércol de su ganado antes de, o sin, eh, sin, sin que el estiércol llegue hasta una fuente de agua o no se quede acumulado, o no necesita, por ejemplo, generar ningún tipo de abono con eso porque ya sus campos son bastante bien productivos, etcétera, etcétera. Entonces, las acciones relacionadas al máximo beneficio son quizás una de las principales motivaciones de las acciones de los individuos, ¿no? Y ahí está la gran pregunta. eh, si ellos están actuando en función del máximo beneficio, no van a cambiar de actitud si ese beneficio no se incrementa con la nueva acción, es una pregunta válida, ¿no? Hay estrategias que pueden hacer que él cambie también de actitud, así que vamos yendo hacia adelante. Entonces, antes de eso, quería cerrar esa idea. Eh, no solo por el hecho de comunicar vamos a cambiar las actitudes de las personas, ¿no? La comunicación tiene que estar elaborada en función de un objetivo. Y ese objetivo tiene que estar bien pensado en función de cuáles serían las motivaciones para que el individuo cambie de actitud, que es crucial, ¿no? Continuemos. Y ahí viene 4 factores de la comunicación que son o sea, esenciales, ¿no? Son ineludibles. La comunicación tiene que ser relevante, es decir, tiene que contener un elemento que sea de interés del receptor, ¿no? Precisa, ¿no? Necesitamos que la idea concreta que queremos transmitir esté presente ahí, y no presente dentro de todo un conjunto de palabras, de adornos, de discursos, sino que tiene que ser precisa. Y ahí venía con el ejemplo por ejemplo, ustedes han leído una resolución en el diario El Peruano, ¿no? Comienza con los considerandos iniciales, las bases legales de soporte, los antecedentes y después 5, 6, 7 párrafos después o hasta una o dos hojas después, dependiendo del tipo de texto, recién dice se resuelve, ¿no? Se resuelve 2 puntos. Y en el se resuelve 2 puntos viene el eje, por ejemplo, del texto legal.
¿Cuál es la diferencia entre un texto legal y un proceso de comunicación? De que en el texto legal, por el tema del ordenamiento jurídico que tenemos, necesita ver todo este antecedente que es el soporte y la argumentación del mensaje. Y el mensaje es el espíritu de la norma. Mientras que en el proceso de comunicación no necesitamos darle todo ese contexto. ¿Tiene que haber contexto? Sí. Pero lo que necesitamos es que la idea vaya precisa porque lo que estamos buscando es que la idea se transmita rápidamente, ¿no? Y ahí hay una serie de ejemplos que estoy seguro van ustedes a utilizar en el proceso de discusión en grupos. Y entonces, a ver, regresamos a estos elementos. Relevante, que tiene que ser primero de interés del consejo y tiene que ser además de interés del que lo va a recepcionar, ¿no? Precisa, a ver, regreso un poco a un ejemplo sobre relevante. Les comento, nosotros en el proceso de trabajo con comunidades en la cuenca del río Rímac, bueno, al inicio propiciamos la creación de una red de monitoreo participativo que ahora ya funciona casi de manera autónoma. Y esta red de monitoreo participativo decidió abrir una cuenta de WhatsApp, ¿no? En el cual intercambian información sobre la temporada de lluvias, ¿no? A través de unos instrumentos, entonces mandan la información, etcétera. Pero de vez en cuando hay mensajes que no son relevantes dentro del grupo. No quiere decir que sean mensajes que no son importantes. Por ejemplo, ¿no? Puede alguien mandar información sobre el bloqueo de la carretera, ¿ya? El bloqueo de la carretera es una cosa importante, ¿no? Si es que ocurre, por ejemplo, en la carretera central, donde ya no hay opciones para irse por otro lado. Pero la pregunta es, ¿esa información es relevante en este grupo específico, en este grupo de interés? Lo más probable es que no. Puede ser que sea de interés de alguno de los individuos, pero no es relevante en el circuito de información en el que está siendo compartido, ¿no? Como ese ejemplo hay un montón y en el trabajo grupal vamos a pedirles a ustedes que nos den algunos ejemplos, ¿no? O que, bueno, mencionen el tema de la precisión. Entonces ya, relevante, precisa. Ya vamos dos elementos. Oportuna, ¿no? Y ahí está otro de los temas, ¿no? Oportuna. Oportuno tiene que ver con el tiempo en el que ocurre. Yo les pregunto, estamos en el mes de julio. No, perdón, estamos terminando mayo, vamos a iniciar julio. Eh, si nosotros teníamos en diciembre del año pasado un anuncio sobre déficit de lluvias y los datos nos dicen que la cantidad de agua que hay en una represa, por ejemplo, probablemente no aguante o no sea suficiente para sostener una campaña, digamos, de arroz, que es el que más consume, ¿no? Uno de los que más consume. ¿En qué momento sería oportuno, y ahí está, oportuno, comunicárselo a las juntas de usuarios de riego? En una sesión pasada decían, sí, antes de la campaña, ya, antes de la campaña. ¿Cuándo comenzaba la campaña? No recuerdo el mes que me dijeron, pero ya, imagínense que es de marzo la campaña. Ya, le vas a decir finales de febrero que la campaña que comienza en marzo no puede darse. ¿Será oportuno decírselo 30, 15 días antes de que ellos hagan la siembra? No. ¿Por qué? Porque no es en el momento que se lo dices que ellos reconfiguran, por ejemplo, su esquema de inversión. Probablemente ya tienen la semilla, ya tienen comprometida la maquinaria, tienen comprometido el personal, etcétera, ¿no? Entonces, lo oportuno tiene que ver en qué momento es más adecuado que sea comunicado algo, ¿no? Regresábamos al otro dato, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, de que una fuente de agua está presentando posibles presencia de contaminantes, ¿no? Contaminantes. Ya. ¿En qué momento sería oportuno decírselo a una población aguas abajo? ¿No? ¿De qué va a depender? Porque si hacemos un anuncio
¿no? Muy alarmante, podría tener el efecto contrario, ¿no? Las personas podrían entrar en caos y cuestionar no sé si hay una empresa de agua en la zona, cuestionarlos, etcétera. O hacer los análisis del posible contaminante, tener los resultados, ¿no? Y comenzar a construir. Claro, pero va a depender de qué se sospecha que hay. Si se sospecha de un derrame por un accidente, este, ¿no? Como ocurrió en la carretera central hace ya creo que un año, que se chocó un camión con petróleo y el petróleo, bueno, se rompió el cisterna y el petróleo escurrió y entró a fuentes de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo es oportuno? Oportuno depende de cuál es la situación concreta y cuál es el actor concreto y cuán urgente o no es que la información llegue hasta las personas, ¿no? Y el último elemento es que sea adecuado, ¿no? Adecuado. ¿Cómo es que una información es adecuada? Eh, y podemos regresar al ejemplo este de contaminantes. Si nosotros emitimos un comunicado que dice que un contaminante X tiene una presencia de 480 ppm, ¿no? Partículas por millón. ¿Será una información adecuada para un usuario, por ejemplo, para alguien que vive en una población a la que pretendemos alertar? O ¿no? Queremos hacer un comunicado para que ellos dejen de consumir agua cruda y que la hiervan. Pero la información que estamos transmitiendo no es una información adecuada para lograr ese fin. ¿Qué necesitamos? Necesitamos convertirlo en un mensaje y que ese mensaje pueda ser entendido, ¿no? A veces, ¿no? Lo que suele ocurrir es que las instituciones técnicas comienzan a manejar una jerga, ¿no? El término adecuado es jerga. Hay jergas médicas, hay jergas de ramas específicas de la ingeniería, hay jergas entre los geólogos, etc. La jerga es un conjunto de términos que son de interés y entendimiento dentro de un gremio. Y como estamos acostumbrados a utilizar la jerga profesional, dejamos de entender que probablemente otras personas que interactúan con nosotros en el proceso de comunicación puedan no entender los contenidos de los mensajes. Y ahí surge justamente la brecha, ¿no? La brecha de información por no tener una comunicación adecuada. Así que es el conjunto de 4 elementos que hacen eficiente una comunicación. Lo que viene es un ejercicio grupal. Este ejercicio, igual que el ejercicio de la semana pasada, se va a pedir que se trabaje en grupos. Voy a hacer la consulta de cuántas personas están ahora presentes. Eh, y en base a esto vamos a dividir los grupos para que se discuta un tema. Puede ser el mismo caso que se ha desarrollado la sesión pasada, puede ser otro. En algunos casos hemos reutilizado las mismas situaciones de los casos que habían sido descritos, pero lo que se les pide ahora es hacer un análisis sobre, por ejemplo, estos elementos claves de la comunicación. En base al caso, ¿qué sería relevante? Primero, vamos a proponerles un actor dentro de la cuenca del sistema de comunicación, porque puede haber otros actores. Preguntar si es relevante o no para este actor específico saber o no sobre el caso que se está mencionando. Puede ser que el caso sea relevante, puede ser que no sea relevante. Así que se pide explicar por qué. ¿Por qué creen ustedes que es relevante para este actor? Siguiente, precisa. ¿De qué manera logramos que el mensaje sea preciso? Se puede ensayar un mensaje, porque, por ejemplo, un caso descrito en 7, 8 líneas, que, bueno, hemos tratado de resumirlo porque los artículos son bastante grandes. Si ustedes tuviesen que mandar un mensaje a este actor, ¿de qué manera construyen el mensaje? ¿No?
y esto creo que no es con ánimo de soplar o algo, pero un grupo discutía ayer, ya, miren, sobre un caso que decía que había una lluvia intensa, ¿no? Entonces, decían, ya, el mensaje tiene que decir que el río va a llegar a un caudal de 85 metros cúbicos con posibilidad de desborde. Ya, de 85 metros cúbicos. ¿Qué parte es más precisa? Es decir, por ejemplo, si nuestro receptor de la información es un vigía de una compuerta, de un sistema de riego río abajo, 85 metros cúbicos puede ser preciso, es preciso, ¿no? Y la pregunta, eh, ¿sería una idea clave que se pueda transmitir, por ejemplo, a usuarios agrícolas más abajo? Probablemente no. ¿No? O a personas que viven en las riberas del río a quienes pudiera afectarles, probablemente no, no es ese nivel de precisión que se necesita. ¿No? Oportuna, ¿por qué momento tiene que transmitirse el mensaje? Ahí esperamos con ustedes que haya varias ideas, que surja la discusión también, y que sea adecuada, ¿no? ¿Cómo construimos un mensaje adecuado? ¿De qué manera le explicamos al interlocutor sobre por ejemplo, que use, que no use, que se aleje de la orilla, o esta campaña no es recomendable que, que siembre arroz, por ejemplo? Entonces, ¿cómo logramos ese mensaje? Así que, si me confirman la cantidad de personas, restando invitados que están participando en este momento, lo más O sea, probable es 10 que personas tengamos que son. hacer dos, ¿no? Dos grupos, Sí, o hay que 10 participantes, 2 grupos. dos grupos. Muy bien, entonces iniciamos el trabajo grupal. Se les pide, por favor, a los participantes que enciendan sus cámaras durante el trabajo grupal y que puedan discutir. Van a tener 25 minutos para rellenar esta matriz y después 3 minutos para exponerla, ¿no? Durante el desarrollo del trabajo grupal tienen ya que escoger a una persona que sea la que va a exponer la matriz que ustedes desarrollen. Así que bueno, iniciamos el trabajo grupal. Vamos a estar saltando, la licenciada Palomino y yo vamos a estar saltando entre las salas para poder absorber cualquier duda. Bien, hasta luego. Nos vemos. Estamos regresando a la sala principal. Interesantes las discusiones que han surgido en algunos grupos. Creo que vamos a tener un tiempo suficiente como para, primero, que ustedes se expongan y hacer una serie de comentarios de las mismas matrices. Así que vamos en orden. Primero, los que estuvieron en la sala número 1, algunos de los nombres de esta sala son Berrio Larte, Florentino Ordóñez, Ana Lucía Paz. Por favor, ex bueno, muéstrenos su matriz y los escuchamos. Si es que quieren ampliar un poco más de detalle alguna idea que han puesto ahí, siéntanse en toda la libertad de hacerlo, por favor. No sé, para compartir la pantalla, no pongo compartir, pero El no botón sé. verde de debajo, Sí, igual que esto, ¿no? sí, Ya. ¿Lo ven? sí, ya se ve. Adelante. Bueno, leo el caso, ¿no? Porque es para, para cada grupo es distinto. Sí, por favor, da una lectura al caso porque tenemos otro caso en el otro grupo. Ajá. Ya. Nos ha tocado el caso, el río Chili es uno de los más contaminados del Perú. La población del distrito de La Joya es la más afectada con la contaminación de residuos fecales y totales, que superan hasta en 1.300 veces lo permitido. Se han detectado más de 25 vertimientos domésticos, cifra mayor a la detectada, además de 8 vertimientos contaminantes industriales y uno agrícola, mientras que las autoridades no asumen las medidas correspondientes para evitar tal contaminación. Esta agua es utilizada por el sector agrícola y deja como resultado productos contaminados, consumidos por la población e impedidos de ser exportados por no pasar el control de calidad. Acá nos
nos indican que el actor es usuarios industriales. En base a eso, se ha completado la matriz, en la que la primera pregunta es elementos claves para la comunicación, ¿no? Relevante. ¿Es relevante para el actor? Nosotros hemos indicado que no es relevante para los usuarios industriales, porque su actividad económica no se perjudica por la calidad de agua, ¿no? Entonces ellos no tienen ningún problema en su proceso productivo utilizar agua contaminada, ¿no? Estamos hablando de las aguas que vienen del río Chili, ¿no? Sin embargo, en sus procesos productivos, ellos sí contaminan el agua, ¿no? En el punto 2, donde dice precise, indique cuál es la idea clave a transmitir al actor elegido. Hacer de conocimiento que está contaminando el agua del río Chili con sus vertimientos mediante análisis físico-químicos y comparándolos con los límites máximos permisibles, ¿no? Sabemos que los usuarios industriales están haciendo vertimientos de agua contaminada, ¿no? Sin ningún tratamiento, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es, para que sea preciso, es tomar los análisis físico-químicos, porque una forma de medir la contaminación es mediante esos análisis y comparándolos ya con los límites máximos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta 3, donde dice, para la comunicación, ¿cuándo es oportuna? ¿En qué momento sería oportuno transmitir el mensaje al actor? Eso tiene que ser de forma inmediata, ¿no? Una vez que se tiene conocimiento de la contaminación, hay que informarle indicando que tome las medidas correctivas y de acuerdo a la normatividad vigente. Y en cuanto al punto 4, que es adecuada, ¿qué aspectos debería de considerar para que el mensaje sea adecuado, no? Hay que explicarle todos los daños ambientales que está ocasionando, la normativa que se está infringiendo y el impacto que está provocando, ¿no? Aguas abajo, ¿no? Para que de esta manera tome conciencia, bueno, conocimiento, conciencia y tome las medidas correctivas, ¿no? Para evitar evitar la contaminación del agua, ¿no? Del río. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bien, gracias. Entonces pasamos a el número 2, la sala número 2, por favor. Va a hacer la presentación Saúl. Muchas gracias, Roland. Buenas tardes con Ya. todos y todas. Bueno, el caso que nos ha tocado es que ven en pantalla, que señala que una de las principales fuentes de contaminación del agua en Arequipa es la disposición final de la basura. Centenares de toneladas de desechos sólidos son echadas diariamente al río, debido a que las autoridades locales han estado durante décadas de espaldas a esta realidad y también por la falta de conciencia cívica de los ciudadanos, quienes ven el río como un botadero natural antes que como fuente de agua y vida. En el punto ahí nos señala que el actor es el gobierno local, ¿no? Entendemos que no sé si como conversamos un poquito al inicio del caso, si esta parte tal cual enumerada era como una comunicación o era el resumen quizás de una nota. Entendemos que de acuerdo a lo que dice ahí salió en el Montonero, me imagino que es un artículo mucho más largo y que está orientado en ese sentido, ¿no? Quizás no una lectura muy amplia, pero sí a tener claro cuáles esos mensajes que hay detrás de ese artículo. Entonces, cuando hemos procedido a llenar lo que es la matriz, prácticamente la primera parte, que es la relevancia, cuando nos preguntan si es relevante para el actor y por qué, bueno, hemos considerado que sí es relevante para el actor, dado que el actor sería el gobierno local, y porque los gobiernos locales son los responsables de la disposición final de los residuos sólidos y estaría afectando la calidad del agua y poniendo en riesgo la salud de las personas, también de actividades como la agricultura y ganadería, ¿no? Entonces, como mensaje, como relevancia, creemos que sí, si esa era la intención hacia los gobiernos locales, sería relevante. En la siguiente parte de la comunicación, si es precisa cuál era la idea clave a transmitir al actor elegido, reiteramos, el actor es el gobierno local, lo que entendemos es que la idea clave es que los gobiernos locales deben de cumplir con su función de recolección y disposición final de la basura, para que no afecte la calidad del agua del río, ¿no? Eso entendemos que debería ser la idea clave dentro de la lectura que hemos dado del caso.
Sin embargo, el mensaje no es preciso porque no se atribuye con nombre propio a alguno de los gobiernos locales que pudieran resultar involucrados, ¿no? Entendiendo que la realidad sea de una provincia, siempre hay distritos que pudieran ser más, digamos, afectados o estén generando la mayor contaminación del caso. Luego, en lo que es el tema de oportuno, ¿en qué momento sería oportuno transmitir el mensaje al actor? Bueno, sería importante hacerlo en el momento que elaboran sus planes anuales y presupuestos participativos, dado que me estoy dirigiendo a los gobiernos locales y son ellos quienes podrían solucionar el problema de implementar el botadero, de implementar alguna solución, solamente se podrá hacer cuando ellos están desarrollando sus planes anuales o presupuestos participativos. Ya en otra etapa sería complicado pedirles que aborden el tema o que solucionen el tema, ¿no? Entonces hay que escoger bien esa parte de señalarlo, de precisarlo cuando queremos transmitirlo. Finalmente, en lo que es el último punto, sobre si es adecuado, qué aspectos debe de considerar el mensaje para que sea adecuado, hemos considerado que sea precisado con nombres de gobiernos locales que no están cumpliendo su función. Puede ser que cuando hablamos, como ahora, ¿no? Decíamos en el grupo, dicen los participantes del grupo no están con sus micrófonos, pero hay algunos que sí, otros que no sabemos quién es, a quién se refiere. El texto, por lo menos la comunicación, sería interesante poner qué gobiernos locales son aquellos que no están cumpliendo su función, quizás son todos, quizás no, pero eso sería importante determinarlo, con la finalidad de lograr una respuesta directa, ¿no? Por parte del municipio aludido, o de los municipios aludidos, ¿no? Además de eso, quizás también en la comunicación faltaría quizás precisar, por ejemplo, como una propuesta, ¿no? Esa cantidad de basura que podría generar el gobierno local. Esto para determinar, digamos, ¿no? quién es el más contaminante, pero no solamente como un llamado al municipio, sino también tocándole ya un poquito, como se dice, el sentido a los vecinos de dicho gobierno, para que ellos también a su vez puedan generar este tema de cambios dentro de su gobierno local, de repente se interesan más, y presionan asimismo a su gobierno para que implemente el botadero u otras acciones que eviten la contaminación, ¿no? Eso es lo que hemos tratado de poner en este caso con el grupo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, mire, está muy bien, han entendido, digamos, la base de los conceptos, pero también podríamos, por ejemplo, los distintos actores que intervienen dentro de la cuenca tienen distintos niveles de relevancia y distinto nivel de, ¿cómo le llamábamos? Distinto nivel de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, y aquí les hago un comentario a ambos grupos. Por ejemplo, en el adecuamiento del mensaje, tanto para un gobierno local como para, por ejemplo, una institución o una empresa del rubro industrial, una situación de afectación, por ejemplo, de la calidad del agua, puede transmitirse desde un mensaje con contenido legal, ¿no? Por ejemplo, y ahí va en el adecuamiento, ¿no? Sé que lo mencionó el grupo número 2 sobre las atribuciones y responsabilidades del gobierno local. Y sería interesante, por ejemplo, en el proceso de adecuación, ¿no? ¿Qué aspectos debe considerar el mensaje? Si es que en la comunicación hacia uno de los actores, por ejemplo, el municipio, se pudiesen enumerar las infracciones de función que podría estar incurriendo la autoridad, ¿no? Sería interesante. ¿Por qué? Porque, ¿qué busca la comunicación? ¿No? Busca transmitir un mensaje solamente, porque si es transmitir un mensaje, se puede hacer una rotativa, un pasquín y se manda, ¿no? Pero el eje del mensaje es el cambio de actitud de la otra persona, ¿no? O del otro actor. Y ahí tenemos que preguntarnos, en cada uno de los casos, ¿a qué elementos mi actor responde? ¿No? Es decir, ¿qué puede motivarlo?
¿no? Y en el caso de los municipios y los funcionarios que trabajan dentro de los municipios, creo que estamos todos de acuerdo en que la motivación es una motivación de no incurrir en fallas funcionales, ¿no? Es crucial. Se da el caso de que si un funcionario no está seguro de alguna norma o una actividad, etcétera, lo que hace es detener su firma y no te firma nada. Entonces, por ejemplo, es interesante. Ahora, no estamos diciendo que sean amenazas legales, sino de qué manera podemos utilizar el lenguaje para convencer al otro actor de incorporar dentro de sus acciones alguna recomendación que nosotros estemos dando. Y aquí quiero traer un ejemplo bastante personal, ¿no? Me tocó trabajar en 2017 en el tema de las inundaciones, en Piura, para el tema de la reconstrucción, y accedimos a un proyecto de la cooperación internacional financiado por la Unión Europea, si no me recuerdo, pero el proyecto estaba gerenciado por UNICEF, ¿no? por la sede internacional de UNICEF, una sede local, Panamá, y hasta Europa. Ya, ¿a qué voy con esto? Que dentro de las normativas, por ejemplo, hay una serie de criterios que te dicen cómo elaborar mensajes, cómo desarrollar manuales, etc. Y una especialista dentro del proyecto en el que yo trabajaba emitía el mensaje del modelo, ¿no? Era un manual sobre acompañamiento para reducir el riesgo de la población infantil en albergues, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, hubo mucha gente desplazada y miles de familias, ¿no? Viviendo en albergues varios meses. ¿Y qué pasa? Cada vez que enviaba el informe regresaba con una enmienda que decía, no, esto no es así, esto no. Y la especialista que trabajaba volvía a enviar el informe, y era un juego, era un choque, ¿no? Y cuando empezamos a analizar el mensaje, lo que pasa es que cuando regresaba la enmienda, eh, la especialista regresaba diciendo, no, pero eso lo que usted anuncia o lo que usted me corrigió en este punto, ya lo he puesto aquí, lo he puesto aquí, lo he puesto aquí. Entonces, parecía más una especie de conflicto de pareceres, ¿no? Y la recomendación en ese momento fue, mira, cambia el mensaje, dile, pese a que sabes que tú estás construyendo el mensaje y que está correcto de lo que conoces de los lineamientos generales, dile, muchas gracias, he acogido sus recomendaciones y en base a sus recomendaciones, este es el documento. El documento no cambió, no cambiaron las personas, pero al enviar un mensaje que le decía al interlocutor que esas sus recomendaciones, que en algún momento la especialista consideró como inoportunas o inadecuadas o que ya estaban cubiertas, pero cuando el discurso del mensaje cambia, listo, se aprobó. Entonces, prácticamente el documento no sufrió cambios, no fue mejor de lo que ya era, pero al entender al actor, digamos, al entender al interlocutor y entender cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y ahí justo va la crítica a veces a los informes técnicos, ¿no? A veces a través de un informe técnico, un profesional puede asumir que es el valor suyo como profesional el que está en el informe. Entonces, mientras más complejo, mientras más lleno de datos específicos, mientras mejores giros argumentativos desarrolla, o mientras mejor discurso contiene el mensaje, refleja lo buen profesional que es el individuo que lo desarrolla. Y no necesariamente, porque el objetivo de la construcción de un mensaje es lograr que tu interlocutor actúe en función de lo que el sistema necesita, ¿no? Entonces, y esto es crucial en el proceso de comunicación, ¿no? Por eso diferenciamos el proceso de gestión de la información, en donde ahí está la precisión, el conjunto de datos articulados, ¿no? Las fórmulas, etcétera, que determinan que los datos han construido un conjunto válido de informes. Pero la comunicación tiene que ver
con cómo haces que esos datos de base sean entendidos por otro individuo no especializado, y no solo entendidos, sino que este otro individuo actúe en función de los intereses de tu sistema. Y ese punto, ese punto le da razón de ser al proceso de comunicación. Entonces, siempre que necesitemos comunicar algo, necesitamos sobre todo preguntarnos cómo me va a entender este otro interlocutor y cómo logro que este otro interlocutor mejore su actitud, ¿no? Y ahí regreso un poco, muy interesante la anotación cuando decían en qué momento es oportuno enviar un mensaje, ¿no? En el grupo 2, que le tocó como actor al municipio, en el momento que se discute el presupuesto participativo, ¿no? O el presupuesto de la institución. Exacto, ¿no? Digamos, en ese momento es oportuno. ¿Por qué? Porque para este actor el momento de cambiar de actitud es ese momento. Después de formulado el presupuesto, no hay nada que puedan cambiar, si es que no hay la voluntad de fondo, claro, ¿no? Pero en general, yendo por el lado positivo de la construcción y del funcionamiento de las instituciones, puedes cambiarlo cuando se presupuesta. Si no está presupuestado, no puedes cubrirlo, ¿no? Y ahí está claro. Y ahí habría un giro. Este mismo caso, ¿no? Si es que el actor elegido fuese la población, ¿en qué momento sería oportuno darles este mensaje? Y el día de ayer con otro grupo de Consejo de Cuencas, teníamos un caso similar, pero el actor era la población, los usuarios. ¿Y en qué momento era oportuno? Según los miembros del grupo, el momento oportuno era cuando el volumen de agua de ese río era lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque cuando era la temporada de lluvias, bueno, si había un elemento contaminante que todavía no se podía resanar, el aumento del volumen hacía que los índices de esa contaminación fuesen menos perjudiciales. Pero el momento en el que tenía que advertirse a la población era cuando bajaba el caudal, ¿no? Interesante ahí, ¿por qué? Porque estamos ante un mismo caso, pero la oportunidad de impactar o hacer que las actitudes de nuestro interlocutor cambien es distinta. Entonces regresamos, si están viendo esto a nivel complejo, un mismo hecho puede tener distintos niveles de adecuamiento del mensaje, distintos niveles de oportunidad, por ejemplo, pueden surgir, por ejemplo, un dato puede ser relevante para unos y puede no ser relevante para otros. Por ejemplo, y voy al caso del ejercicio 1, de la sala número 1, usuarios industriales de agua que podría estar contaminada. Si es que lo vemos como usuarios de agua, y probablemente tengan procesos que no tengan que requerir agua de alta calidad, como si los agricultores de tallo corto, por ejemplo, podría no ser relevante como usuario, pero ¿cuán relevante podría ser si el tipo de contaminante está relacionado a ese giro de la industria, ¿no? ¿Es relevante? Sí. ¿Y en qué momento es más oportuno, por ejemplo, comenzar un proceso de comunicación en torno a eso, a esa condición, a ese hecho, ¿no? Y se me ocurren varias situaciones. Por ejemplo, en la renovación de los permisos de funcionamiento, ¿no? Que es cuando tiene que probarse que algún giro de negocio no genera daño, ¿no? Tanto a la comunidad, a las fuentes de agua, etcétera, ¿no? O si sus instalaciones son adecuadas. Entonces, y aquí va lo interesante. ¿Por qué? Porque al final el proceso de comunicación es una estrategia, ¿no? Y es una estrategia porque no todos los procesos van a ser iguales, ¿no? No es que vamos a tener una estrategia de comunicación sobre los vertimientos y los municipios, los usuarios industriales y los usuarios, por ejemplo, de agua para
para la vivienda, o los usuarios para agricultura de tallo corto van a ser receptores del mismo mensaje. Y no. Pero ¿todos tienen el derecho de recibir mensaje? Sí. Pero tienen también la necesidad de recibir un mensaje diferenciado. Y ahí vienen una serie de elementos y criterios que tienen que ver con la ética de la comunicación, que va a constituir la segunda parte de esta presentación. ¿Bien? Así que creo que no estoy exponiendo, voy a exponer la presentación. Un momento, por favor. Listo. Entonces ya, hemos terminado el trabajo grupal, los casos 1 y 2, y ahora vamos a la importancia de la comunicación en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Y ahí quiero anotar algo que es un detalle, pero particular, completamente necesario. Uno de los principales problemas que tenemos en el país de la gestión del territorio tiene que ver con que las unidades administrativas, ya sea municipios, provincias, regiones, no responden necesariamente a unidades geográficas como la cuenca. No solo no responden, sino que sistemáticamente se ha utilizado el entorno de la cuenca para ser dividido entre las jurisdicciones, ¿no? ¿Cómo explicamos eso? En la mayoría de ríos principales de nuestro país, la margen derecha pertenece a un municipio distrital, una provincia o incluso una región, y la margen izquierda a otro, ¿no? Y esto, o sea, ustedes ya deben tener, con lo que acabo de decir, un listado enorme de distritos y provincias con los que eso ocurre, que se ha utilizado el río, la fuente de agua, como división administrativa. Mientras que la gestión de los recursos, y sobre todo la gestión integrada de recursos hídricos, tiene al enfoque de cuenca como una unidad interrelacionada, ¿no? Cualquier elemento que pensemos, por ejemplo, la gestión de residuos sólidos, si tenemos un municipio que gestiona bien sus residuos sólidos, vecino al otro lado del río de un municipio que gestiona mal sus residuos sólidos, el problema no se soluciona. Tenemos igual, o si tenemos un distrito que promueve la ocupación y el relleno de la ribera del río, y el distrito del frente está desarrollando proyectos para mantener libre la faja marginal, ¿solucionamos algo? No, no estamos solucionando nada. Y dentro de este contexto, el único elemento que es racional desde el enfoque de gestión del territorio es los consejos de recursos hídricos, ¿no? Que tienen el mandato, por ejemplo, de gestionar las relaciones entre los actores dentro de una cuenca. Entonces, si pasamos a qué tan importante, qué tan crucial es que los consejos de recursos hídricos puedan desarrollar estrategias de comunicación entre los actores, que haga que esos actores cambien su actitud, entonces le estamos dando una respuesta a nuestro gran problema de gestión del territorio, ¿no? Eso para poner en contexto. El día de ayer un especialista de una cuenca mencionaba que en unos viajes que había tenido se había quedado admirado de, por ejemplo, cómo funcionaba la gestión de recursos hídricos en México, o cómo funcionaba en Francia, que tienen más o menos el mismo enfoque. Y es que a diferencia de lo que pasa en Perú, el enfoque de gestión de recursos hídricos, por ejemplo, en México y en Francia, partió desde el enfoque de unidades administrativas basadas en cuencas, ¿no? Y lo que ha llevado a las instituciones, por ejemplo, a la institución análoga de la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, a ser la rectora. Debajo de esa institución están los servicios meteorológicos, los servicios geológicos, y otras instituciones científicas que están interrelacionadas por el tema del agua. Así que eso como para poner en contexto. Entonces,
algunas ideas claves de la comunicación en el Consejo de Recursos Hídricos. ¿Permite interactuar permanentemente con los actores? Sí, es una necesidad crucial. Contribuye con el posicionamiento del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como interlocutor válido para la concertación de intereses de los actores. Crucial, ¿no? Lo que les decía antes, ya que carecemos de un enfoque administrativo, por ejemplo, como distritos y provincias desde el enfoque de Cuenca. El Consejo de Recursos Hídricos es nuestra única herramienta para que una gestión de cuenca pueda ser efectiva. ¿Por qué? Porque es el escenario en el que los actores involucrados, sean actores administrativos jurisdiccionales como distritos, provincias, van a poder relacionarse, ¿no? Y ahí es crucial. Brinda información actualizada y permanente de las acciones realizadas para mejora de la gestión integrada de recursos hídricos. Sí, porque tiene la capacidad de centralizar esa información y poco a poco está avanzando más a través ¿no? de esto de las salas de información en el proceso de modernización de la gestión de recursos hídricos. Fortalece vínculos interinstitucionales y desarrolla iniciativas que contribuyan a mejorar la gestión integrada de recursos hídricos. A ver, algunas otras ideas sobre la comunicación como medio de articulación. Promueve la participación activa de los actores en la gestión de recursos hídricos, necesariamente, ¿no? Y no solo eso, sino que necesita articular los intereses. Al inicio de la sesión hablábamos, por ejemplo, del ganadero, ¿no? Y de cómo un ganadero, como uno solo, no tiene incentivo económico o incentivo de máximo beneficio para, por ejemplo, cambiar su actitud respecto a el estiércol de su ganado. Y yo les pregunto, si en lugar de hablar con un agricultor, un ganadero, se habla con el gremio de ganaderos, lo que tenemos son relaciones internas, porque si tenemos una fuente de agua, siempre un ganadero va a estar aguas arriba de otro ganadero que necesita calidad en sus recursos agua. Entonces, ¿el Consejo de Cuenca puede convocar a un ganadero? Realmente no son actores individuales dentro del Consejo de Recursos Hídricos. Los actores son actores institucionales, actores gremiales, los que son convocados al Consejo de Recursos Hídricos. Así que cambiar la actitud de un ganadero no se puede, pero discutir la calidad del agua, la gestión del estiércol, por ejemplo, con el gremio de ganaderos, sí puede hacer que cambie cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el daño que realiza uno de ellos no afecta solo la calidad del agua en general, sino puede afectar un gremio. Esta misma analogía se puede utilizar con otros actores de la cuenca, por ejemplo, los actores industriales, ¿no? Crear conciencia en los responsables de entidades públicas y privadas de participar en la gestión de los recursos hídricos. Sí, impulsa compromisos para que los actores implementen los acuerdos establecidos para mejorar la gestión de los recursos hídricos. Difunde información enfocada a mejorar la gestión integral de los recursos hídricos. Fortalece y visibiliza el trabajo del Consejo de Recursos Hídricos. Para todo esto sirve el proceso de comunicación, ¿no? Ahora, es un proceso gradual, no es que de un momento a otro el Consejo de Recursos Hídricos se vuelve en el interlocutor básico, ¿no? El eje de todas las relaciones institucionales dentro de una cuenca, de ningún modo. Es un proceso incremental. ¿Cuál es la primera fase de esta estrategia de comunicación? Comunicar aquellos elementos con los cuales ustedes ya están familiarizados, ¿no? Hay una mano arriba de Saúl. A ver, sí. Adelante, Saúl, por favor. Sí, Abel, disculpa. Lo que pasa es que un poquito con el caso que nos has mostrado, entenderíamos que el aterrizaje hacia la comunicación en los actores de los consejos de recursos hídricos, como tú dices, cuando encuentras un tema como el ganadero y el estiércol, es como que no es solamente una comunicación más, ¿no? Entendería que es como una especie de causa común, que todos los actores tienen la misma comunicación, el mismo mensaje hacia quien desean cambiar.
Es más, ¿no? O sea, claro, si hay una reunión del Consejo de Recursos Hídricos y quieres abordar un tema, prácticamente el resto de actores que tiene claridad sobre el manejo del estiércol tiene que apoyar, por así decirlo, esa comunicación, ese mensaje que uno le quiere trasladar al otro. Pero ¿qué pasa cuando no solamente el tema del actor, porque entenderás que en los consejos de recursos hídricos puede participar un municipio, no están todos los demás, y tú quieres esto amplificarlo, ¿no? Como el caso que nos has puesto en el grupo 2, ¿no? Sacas, al parecer, una especie de comunicado o haces una especie de campaña, que no sé si eso es lo que a la final acá estamos viendo cómo aterrizarlo, ¿no? A través del Consejo de Recursos Hídricos, porque claro, definitivamente una comunicación dentro del consejo quizás pueda verse como parte de la reunión, quizás pueda verse como parte de la agenda de trabajo y que no se va a cumplir, pero cómo lo acciono mucho más allá de eso, de solamente estar ahí, sino trasladarlo todo hacia afuera y hacer como que más autoridades, más actores se unan a este llamado, a esta necesidad de abordar un tema en específico. ¿Cómo es que ahí lo tenemos que ver, Abel? Porque ahí me ha quedado corto un poco el cómo usamos esta comunicación. Y te comento también porque en el caso de nosotros como SUNAS, incluso tenemos un tema que es igual, casi se puede decir en algunos puntos muy técnicos, que le llamamos área de la prestación, que es netamente técnico. Entonces, para llevarlo hacia las autoridades, para llevarlo, y peor todavía si lo quieres llevar a la población, pues no resulta fácil encontrar los términos, la forma de hacer, como se dice, ¿no? Activar a las autoridades para que tomen una decisión respecto a ese tema. ¿Cómo es que tú lo ves todo esto? Porque, como te digo, no me queda tan claro el cómo aterrizamos a activarlo, si es una comunicación o son campañas o hago que todos se unan y comenzamos a machacar porque no parece ser una Sí, comunicación, ¿no? O sea, parece ser una sí, especie de darle, porque no se va a mover con un comunicado, ni se va a mover con una acción. exactamente. Y ahí muchas gracias por tu intervención, porque sí, aquí estamos no en un conflicto, sino en un desfase entre lo que quisiéramos que ocurra, ¿no? Y es esto, ¿no? Que hay una capacidad de comprensión, incluso de coerción entre los diversos grupos y una posición central del Consejo de Recursos Hídricos. Es lo que quisiéramos y lo que tenemos. Lo que tenemos es espacios con actores, incluso actores institucionales con propios intereses, ¿no? Por ejemplo, municipios, usuarios agrícolas, ¿no? Agroexportadores, etcétera. Y sí, es un camino largo. Eh, lo que yo puedo comentarte de algunas experiencias que he visto que me parecen interesantes es, por ejemplo, en la cuenca de Jequetepec-Esaña, una especie de alianza entre el Consejo de Recursos Hídricos y la empresa prestadora de servicios de saneamiento o de agua potable de Trujillo, ¿no? Eh, Pese a que no comparten, es decir, no es que el agua de Trujillo venga del Jequetepeque-Saña, sino que algunas ciudades que dependen administrativamente de Seda Trujillo, si no recuerdo mal el nombre, como Pacasmayo y otras, sí dependen del agua que produce esta cuenca. Y estas ciudades no son los mayores usuarios del agua, porque los mayores usuarios del agua son los productores de arroz. Pero ¿qué pasa? El gremio de los productores de arroz puede ser muy fuerte económicamente, pero la empresa prestadora de servicios de saneamiento tiene detrás de sí al municipio de Trujillo. Entonces, y SUNAS, ¿no? Por el lado de la implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, como un tercer miembro de este grupo de coordinación. Entonces, a través de este grupo de coordinación, las estrategias, por ejemplo, estrategias eh, para generar cambios, ¿no? O sea, ahí como esta comunicación para la búsqueda de consensos, como estamos hablando, tiene a los otros actores como actores
receptores de información que está siendo elaborada ya en un nivel distinto, un nivel en el que ya hay 3 socios, por ejemplo, que tienen intereses marcados, intereses específicos, por ejemplo, de impulsar en el caso de GQTP que los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y a través de ese objetivo común de 3 actores dentro de la multiplicidad de otros actores, se puede, por ejemplo, empujar procesos, ¿no? Entonces, yo te digo, al final son estrategias porque sí, cuando mencionaba el tema institucional al inicio y cómo es que todo el proceso de gestión del territorio en el Perú está marcado por jurisdicciones territoriales que no responden a Cuenca, y la única institución que tenemos que aplique el enfoque de Cuenca, siendo el enfoque de Cuenca uno de los principales enfoques de gestión del territorio, no tiene la posición que debería tener, ¿no? Entonces, estamos ante esa realidad. Es una realidad completamente, digamos, ineludible. Y las estrategias que desarrollemos en función de lograr ese objetivo y poner al Consejo de Cuencas en el centro de los procesos de decisión, porque al final tiene una serie de atribuciones que poco a poco van a posicionarse, que es lo que necesitamos, ¿no? Lo que deseamos. Y bueno, sí, lo has planteado bien. Hay toda una serie de retos más bien para el futuro, pero bueno, es lo que tenemos. Así que a seguir con ganas en este proceso. Quiero hablar de la red de comunicación y ahí regresamos justo a algo que se decía, ¿no? Hay un proceso dinámico de intercambio de información. La presencia de los representantes de los consejos de recursos hídricos en los procesos de formulación de los planes de desarrollo local, por ejemplo, es crucial para el establecimiento de estas redes de comunicación, ¿no? El objetivo, promover comunicación efectiva y participación activa de los actores en los procesos de planificación, gestión de los recursos hídricos, etc. Ventajas de una red de comunicación: articular en torno a un objetivo común. El trabajo de la red supone una estrategia de gestión. Y ahí regresamos un poco a lo que mencionabas. ¿Cuál es la estrategia que tenemos para comunicar? Al final de este año, las autoridades municipales van a cesar en sus cargos y van a entrar nuevas autoridades municipales. La pregunta es, cuando ocurre eso, ¿reelaboramos una estrategia de comunicación? Ahora, pese a que no está escrita, las estrategias de comunicación desde los consejos de recursos hídricos tienen que ser claros para todos los miembros del consejo, ¿no? Lo que les mencionaba del caso de Trujillo era crucial, ¿no? Porque los que dirigen la empresa de agua potable, si no me equivoco, es como su enfoque de empresa público-privada, no cambiaban tan rápido como los alcaldes. Puede cambiar el directorio, pero los administradores no cambian, ¿no? Por lo menos no son tan volátiles como otras autoridades. Entonces, ese nivel de coordinación responde a una estrategia. Los resultados que puedan tener en el proceso de comunicación a través de esa estrategia, lo que hacen es fortalecer al Consejo de Recursos Hídricos. Ahora, lo ideal es fortalecer al Consejo de Recursos Hídricos, aunque lo que puede ocurrir es que más bien se genera una alianza o un municipio provincial decide impulsar el Consejo de Recursos Hídricos más para posicionarse él como actor, ¿no? Y ahí hay toda una serie de procesos casi estratégicos que tienen que ser llevados. A nivel de gestión del conocimiento, genera una comunidad de aprendizaje y de conocimiento, sí. Comparte saberes, lecciones aprendidas e ideas, logra resultados concretos y significativos, permite generar incidencia hacia los decisores. Y ahí una cosa crucial que se habla, y es que los receptores de la información no son solo meros receptores de la información. Cuando un proceso de comunicación está abierto a la réplica y a emitir mensajes que sean capaces de generar una pregunta del receptor y la institución esté abierta a responder esa pregunta, logramos, por ejemplo, validar la posición del consejo. A ver, un ejemplo, si
Si el Consejo emite un informe sobre elementos contaminantes y a través de los múltiples elementos de la red de comunicación esta información llegara a usuarios agrícolas, ¿no? Tendría que poder responder, por ejemplo, si es que no quedó claro, si el usuario no planta cultivos de tallo corto y puede preguntar, oiga, pero yo no tengo plantación de cultivo de tallo corto, yo planto flores. ¿En qué medida puede o no las flores ser afectadas por ese elemento que contamina? Y si hay una respuesta que acoja esta pregunta, entonces el emisor del mensaje se fortalece, ¿no? Valida su mensaje. Si está dispuesto a conversar y a dialogar con los actores receptores de los mensajes iniciales, entonces ya no es solo un mensaje, sino comienza un proceso de comunicación. Esto como parte de las estrategias de comunicación. Aquí voy a pasar rápidamente un listado de elementos éticos de la comunicación y la difusión. Esto está dentro de un documento normativo, el que presentamos la clase pasada. Comunicación en un sentido amplio, ¿no? Y regresamos a lo anterior, ¿no? La comunicación tiene que ser en un sentido amplio, de modo que los receptores de los mensajes sepan que son parte de un sistema, de un proceso, ¿no? Si la comunicación va a los miembros de la cuenca, tiene que ponerse de manera relevante que son actores de una cuenca, ¿no? Que el receptor se sienta parte de un conjunto. Debe ser útil, es decir, orientado a las acciones, menos discurso, menos fórmulas y más comunicación efectiva. Comunicación universal y específica, que parece contradictorio, pero todos los miembros de una comunidad, por ejemplo, los actores de una cuenca, necesitan recibir la información. Pero esa información tiene que ser específica, es decir, adecuada a cada actor, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de los elementos contaminantes, si los han detectado y dentro de tu red están articulados representantes de sociedad civil, representantes de municipios, representantes de empresas, la información va a llegar a ellos, pero puede ayudarse, ¿no?, a que los actores diversos reciban una información que va, regresando a otro de los elementos, que va a motivar la acción. Si construimos información que no va a ser entendida por un actor, no podemos decepcionarnos si es que ese actor no cambia, ¿no? Si es que ese actor no entiende el mensaje. Comunicación bidireccional, lo que decía al inicio, estar siempre dispuestos a recibir preguntas. Integral, en todas las fases de la planificación y la gestión de cuenca, ¿sí? Transformadora, que promueve pensamiento crítico e innovador, es un poco lo que iba al inicio. Y comunicación con valores. Se promueve el pensamiento crítico e innovador con base argumental en el principio de sostenibilidad del agua, con profundo respeto hacia los receptores, ¿no? Esto de la sostenibilidad del agua, igual que, por ejemplo, conceptos como el cambio climático, son conceptos que demandan mucho de una visión moral del individuo, ¿no? Porque muchas veces el impacto, por ejemplo, de actividades poco sostenibles respecto a los recursos hídricos, igual que con el cambio climático, no impactan al individuo. Si yo soy un usuario de agua y abro mi caño todas las mañanas y el agua llega, yo no estoy entendiendo que, por ejemplo, si yo compro flores de algunos viveros y esos viveros están explotando pajonales altoandinos y están destruyendo este ecosistema que es crucial para que la calidad del agua sea adecuada y que no haya, por ejemplo, huaicos. Entonces, no estoy entendiendo de qué manera yo estoy influyendo el circuito si es que no hay una información adecuada que haga que yo cambie de actitud, ¿no? Porque al final yo no voy a ver los daños, ¿no? Yo no voy a experimentar, por ejemplo, el hecho de que abra el caño y me salga el agua turbia, porque hay todo un sistema previo de purificación del agua. Entonces, la comunicación tiene que aludir a los valores, sí, es crucial, pero sobre todo demostrarle al
individuo cuál es su parte dentro del circuito de gestión integral de recursos hídricos. Y bueno, ya estamos a pocos minutos de finalizar esta sesión. Quería anunciarles primero que con esta sesión termina el módulo 2, así que hay una serie de tareas que ustedes tienen que van a llegar vía correo electrónico el día de mañana, aparte del ejercicio específico de esta sesión, ¿no? El ejercicio específico para esta sesión, que es un ejercicio individual, es la siguiente secuencia. Identifica y presenta brevemente un caso de tu cuenca sobre el tema que haya aparecido en los medios de comunicación o en espacios institucionales y completa la matriz de trabajo. Nosotros hemos hecho una revisión sobre todo de noticias. Si ustedes ven los ejemplos de esta sesión y de la sesión pasada, muchos han sido artículos muy resumidos donde se entrevistaba a usuarios del agua, agricultores o incluso a miembros de consejos de recursos hídricos. Entonces los hemos extraído de ahí. Por esa razón algunos de ustedes reconocen esos casos. Y si van al link que les hemos indicado, seguramente van a obtener más información. Pero lo que les pedimos es que hagan más o menos algo similar. Si ustedes recuerdan de primera mano un hecho o si no, realicen esa búsqueda y en base a esa búsqueda encuentren un caso. Y al igual que el día de hoy, ustedes desarrollan ese caso en base a la matriz, ¿no? De cómo la información tiene que ser adecuada, precisa, oportuna y, ¿cuál era el cuarto? Aquí está, relevante, perdón. Relevante, precisa, oportuna y adecuada, ¿no? Relevante, de qué manera es importante para el individuo que la requiere, precisa, cómo vamos al mensaje exacto para no caer en ambigüedades, oportuna, que sea en el tiempo adecuado, y adecuada, que sea trabajada en función del receptor, ¿no? A nivel de lenguaje, de contenido, de información, etc. Entonces, completar la matriz. Este trabajo es insumo para la evaluación de su participación en este curso. Nosotros vamos a elaborar un informe sobre la participación de ustedes. Como verán, hemos tomado nota de las discusiones, quienes han discutido, quienes no han discutido, y nosotros vamos a llevar eso a la Autoridad Nacional del Agua, que es la que nos requiere la calificación. Entonces, este ejercicio precisamente va a ser enviado a la licenciada Edi Palomino, está ahí su correo electrónico, y el plazo de entrega será hasta 24 horas antes de la siguiente sesión. Eso se entendió un poco mal porque la mayoría de entregas de las tareas de la sesión pasada no han sido entregadas 24 horas antes de la sesión de esta, sino durante las 24 horas antes de la sesión. Así que, bueno, entendemos que quizás no fue precisa esa comunicación. A nosotros también nos falla a veces el proceso comunicativo. Pero, listo, estamos ya unos minutos antes del cierre. Nosotros ya tenemos que retirarnos porque hay una sesión siguiente. Bueno, muchas gracias por su participación, por su atención. En base a lo que hemos oído de la discusión, hemos visto que muchos de ustedes han estado atentos, y también a las intervenciones sobre, por ejemplo, el cuestionamiento final de cómo logramos que esto que tenemos como objetivo de que el enfoque de gestión de cuencas y el Consejo de Recursos Hídricos como la cosa más natural de gestión del territorio se puedan colocar en el centro como coordinación de los distintos actores con distintos intereses que intervienen dentro de la cuenca. Es un reto, ustedes están dentro de ese reto y bueno, esperemos que estos procesos de capacitación puedan mejorar nuestras herramientas para ejecutar mejor lo que se viene. Así que muchísimas gracias, buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad.